Según publica el sitio web del Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT quiere modificar el actual formato de los consejos de salarios para la próxima negociación colectiva. La central apunta a que haya menos cantidad de mesas de negociación, donde sindicatos con mayor fortaleza tengan la mira puesta en los salarios más sumergidos. El PIT-CNT entiende que actualmente hay demasiadas mesas de negociación en los consejos de salarios y de allí no surgen buenos resultados para los sindicatos más débiles. En la última ronda fueron 229 los subgrupos reunidos en 20 grupos de los distintos sectores de actividad. Muy buenos días, le damos la bienvenida al director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, precisamente para hablar de este tema, los planteos que está haciendo la central sindical para que en la próxima negociación colectiva se modifique el formato de los consejos de salarios. Buenos días, un gusto recibirlo. Buenos días, un saludo para ti, para toda la audiencia. Y bueno, estamos en esto que ha salido un poco estos días en la prensa de... Yo diría más que modificación de los consejos de salario, yo digo actualización, incorporación de las nuevas realidades económicas, industriales, productivas del país, que bueno, que todos tenemos una forma u otra de tratar de ir actualizando a medida que los cambios se suceden. En las últimas horas el presidente de la Cámara de Industrias señalaba que ellos discrepaban con esta propuesta que realiza el PIT-CNT y que incluso les preocupaba que esto se hiciera o se terminara decidiendo en una instancia entre el PIT-CNT y el gobierno y quedaran los empresarios afuera de la decisión final. No, nosotros en ningún momento, primero, los consejos de salario recién van a tener una ronda a fines del año que viene. Es decir, nosotros no estamos haciendo, ni siquiera hemos hecho un planteo formal, tiramos para el debate público, el debate entre los trabajadores, los propios empresarios, algunas ideas que nos preocupan. Pero yo creo que un poco la actitud empresarial, digo, en principio digo no por las dudas, después veo, es decir, incluso trabajos y negociaciones hoy por cadenas se están realizando, no es nuevo en Uruguay, quizás no tan generalizado como otro tipo de negociación. Pero, por ejemplo, si yo tengo hoy en Uruguay, existen agroindustrias muy importantes con 800, 900, 1000 trabajadores, agroindustrias que tienen desde la cadena de la vid, de los olivares, hasta después la industrialización del aceite, los temas eólicos, es decir, y ahí existen convenio colectivo y tiene varias cadenas. Entonces, a veces no nos parece que sea un tema tan ríspido, ni tampoco queremos que de la noche a la mañana se cambie todo. Lo que estamos diciendo es que hay cosas que habría que analizarlas. Por ejemplo, ¿puede poner ejemplos de cuando ustedes plantean, bueno, debería haber cambios, hay que actualizarlo, son formatos muy antiguos, tienen más de pronto de 50 años? ¿Puede poner ejemplos de decir, bueno, a ver, dónde se produce dentro de la cadena de producción situaciones que consideran injustas? Yo diría, primero, el Consejo de Salario es el principal agente para la distribución de la riqueza. Es decir, es el instrumento, los salarios, uno de los instrumentos principales, no es el único instrumento para justicia social. Entonces, cuando yo voy a una negociación de esas características, tengo que buscar cuáles son las mejores formas de distribuir los salarios en la sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, analizo determinados sectores. Por ejemplo, voy a una góndola y compro un yogur, industria láctea. Ese valor que yo pago del yogur tiene un componente que se llama salario, otro se llama impuesto, otro rentabilidad. De ese valor de salario, ¿cómo se distribuye, por ejemplo, entre los distintos actores de ese yogur que me llega a la mesa y a la góndola? Yo ahí tengo el yogur, tengo el peón rural, el del tambo, tengo el peón de la industria, tengo el peón de la distribución, tengo el peón de la góndola. Y ustedes dicen, ¿tienen realidades salariales muy diferentes? De una asimetría muy importante. Todo el mundo sabe lo que gana un trabajador de un supermercado o lo que gana un peón rural. No necesitamos dar muchos ejemplos cuando la gente sabe las diferencias que existen. Pero eso es en la industria láctea. Yo puedo tomar eso en la industria aceitera, puedo que sea la misma característica, o en la bebida, por ejemplo. Yo puedo tomar desde la cebada, hasta la distribución de una cerveza en la góndola. Entonces, si yo quiero una distribución más justa de la riqueza, uno de los factores es analizar los salarios por cadena.
¿Cómo estábamos analizando los salarios actualmente? Por sectores, es decir, sector metalúrgico, sector construcción, comercio, etcétera, etcétera. Y decíamos, bueno, todos aquellos que ganen menos de tanta plata, menos de 15.000 pesos, démosle un aumento mayor. Ahí estamos haciendo un corte horizontal. Lo que nosotros decimos que se puede incorporar en la negociación cortes verticales. En vez de analizar los salarios más sumergidos en forma general, analicemos, por ejemplo, los salarios más sumergidos de la industria láctea y en ese precio final. Entonces es una incorporación de nuevas formas de la negociación. No estamos diciendo con esto ni sacar todo lo que existe ni nada por el estilo, sino agregar todas estas realidades nuevas. Ni que hablar de los emprendimientos agroindustriales. Por ejemplo, ahora hay un emprendimiento muy importante en el interior, cerca de la zona de Durazno, donde se plantea un tambo de más de 10.000 vacas. 10.000 vacas... Mete una fuerza. Claro, mete una fuerza bárbara. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a ser solo la extracción de la leche? No. Quiere poner la industria, por ejemplo, de la leche en polvo. Eso es muy importante. En el mismo predio. Es decir, ya no hay ese compartimiento en la cadena. No es que ya el tambero va a meter la leche en el camión, la traiga a Montevideo y Montevideo la... No, ahora todo en el mismo lugar se va a producir. Y bueno, eso es una realidad. La industria automotriz. Y ustedes dicen, esa cadena de valor no puede tener tanta inequidad, es decir, entre el trabajador del tambo que extrae la leche hasta el obrero que la industrializa en la planta. Siempre en la cadena ha habido, por historia, por ser sectores con más desarrollo tecnológico, etcétera, el sector industrial puede decirse que es, y el sector logístico puede ser de los dos eslabones mejor remunerado. Ahora, las dos puntas, el de la primaria y el del comercio, son los dos sectores más sumergidos. Entonces, ahí nosotros vemos. Por ejemplo, teníamos recién una empresa muy importante en el país que hace las cosas de seguridad para los automóviles, los Aibar, que... Una empresa japonesa. Es una empresa japonesa, pero independientemente de si es japonesa o es una empresa que tiene todas las exoneraciones tributarias por la ley de inversiones como industria automotriz, porque efectivamente es parte de un auto. Lo que se hace ahí no se compra, no se vende para otra cosa. Yo no necesito eso para estar para mi casa. Ahora resulta que esa empresa estaba pagando los laudos textiles. Ahora, claro, porque son los que cosen los airbags. Son los que cosen y entonces pagan salarios textil. Ahora, textil. Cuando el Estado, todos nosotros, le damos todas las exoneraciones para instalarse, lo calificamos como industria metalúrgica y ellos se consideran industria metalúrgica para las exoneraciones. Ahora, para recibir beneficios son industria metalúrgica, para pagar obligaciones son industria textil. Que entonces, obviamente son salarios más bajos. Sin duda, son esos problemas. Entonces, estas son todas las realidades nuevas. Y eso tiene que ver con las tecnologías. La Cámara de Industrias ante la situación, yo decía la empresa japonesa para que la gente tenga una idea y la identifique, ¿verdad? Takata. Se llama. Esta empresa japonesa, desde la Cámara de Industrias se dijo que se cambiaron las reglas de juego por parte del gobierno cuando se le empieza a definir que tienen que pagar los salarios como si fuera sector automotor, cuando en realidad habían ingresado al mercado uruguayo definidos para pagar salarios como si fuera la industria textil. ¿Es cambio en las reglas de juego esto que le pasó a esta empresa que vino a invertir Uruguay? Yo creo que cambio de juego en la medida que veamos la globalidad. Sí, es decir, las industrias que vienen en Uruguay tienen determinados niveles de exoneraciones por la ley de inversión. Una cosa es la industria textil, otra es la cosa metalúrgica. Ahora, si yo, vuelvo a insistir, agarro toda la línea, entonces soy industria metalúrgica. Si no, decía, bueno, muy bien, todas las exoneraciones no existen, es todo industria textil. Es decir, la Cámara de Industria a veces, yo siempre digo a veces, o la Cámara de Comercio, por las dudas primero atajan por las dudas. Entonces, esas son realidades, pero también nosotros hemos planteado otras realidades. Por ejemplo, el Uruguay tiene una transformación en la generación de energía. Uruguay antes la energía era ANCA y UTE. Hoy está toda la biomasa, la eólica, todas las gasificadoras. Energías alternativas. Y bueno, y esos sectores no tienen consejo salario, es decir, son cosas nuevas, son fenómenos nuevos. Como nosotros tenemos una situación de muchos años de negociación,
hay sectores nuevos que no están. Y después tenemos el otro problema, es decir, yo estoy de acuerdo que la negociación tiene que ser una mayor especificidad por sectores, por cadena, pero lo que no pueden haber es 229 mesas de negociación. Sí, como hay hoy día, ¿no? 229. Entonces, sí, nosotros nos hemos ido, casi estamos negociando a la medida de determinados sectores o empresas. Entonces, a nosotros nos parece que tiene que haber una mayor, porque pues yo tengo que analizar. Lo que se señala que en realidad negocian los grandes y que los chicos lo que esperan es el laudo que establece el Poder Ejecutivo. Pero sí, siempre, sin duda. Por ejemplo, si yo analizo también una cadena de valor, hay siempre el motor más dinámico y después están como los satélites. Es decir, por ejemplo, yo agarro una empresa importante, la cadena maderera, hoy muy desarrollada. Fue posible porque había un sector de esa cadena, como la papelera, el Bonia en su momento, UPM, es decir, la que hacía la pasta de celulosa, que era tan potente el esfuerzo que dinamizó todo, dinamizó el campo, dinamizó pero comenzamos a tener otros problemas. Por ejemplo, tenemos un gran desarrollo hoy de pasteras y se nos está cayendo la industria papelera. Es decir, una parte de esa cadena. Entonces ahí también hay un problema. La que le agrega además más valor agregado, da más valor agregado a una industria de papel que la pasta de celulosa. Cuando yo en la cadena más la desarrollo, y bueno, y eso pasa si nosotros hoy mañana tenemos desarrollo de la industria minera o de puerto de aguas profundas que tiene que ver con las logísticas. Es decir, el desarrollo hace que nosotros exista una mayor producción, pero ahora el problema es la distribución. Es decir, como el Consejo de Salario, no nos olvidemos, lo primero es desarrollar distribución y justicia social. Entonces yo tengo que buscar todos los mecanismos posibles para que los salarios mejoren y mejoren en base al desarrollo de cada uno de esos sectores. También tiene que ver con la productividad. Todo el mundo en Uruguay habla de productividad y todo el mundo quiere que en Uruguay todos los salarios sean con productividad. Ahora, ¿cómo se puede calcular una productividad si no es por cadena? Es decir, si el valor del yogur, el ejemplo, yo lo tengo acá y vale tanto, esa eficiencia tiene que ver con varios eslabones. Yo tengo que intentar que todos los eslabones de ese yogur sean muy eficientes, sean productivos. Y para eso necesito medirlo. Y medirlo implica medir también los salarios. En la jornada de ayer estuvieron con el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, con la fórmula colorada, estuvieron conversando, la conversación fue larga, fue de aproximadamente unas 4 horas, por lo que tengo entendido. Hablaron precisamente de este tema en caso de ser presidente de la República. ¿Cómo ve el candidato colorado esto que están planteando ustedes? Yo creo que no llegó a ser tan específica. Lo que él en estas áreas reafirmó que los consejos de salarios vinieron para quedarse, es decir, que él no va a levantar. Si una de las preocupaciones que nosotros tuvimos durante muchísimos años sin negociación de consejos de salario. Los consejos de salario, no hay que decir que los reinstaló el gobierno del Frente Amplio. Los gobiernos anteriores, blanco y colorados, los habían levantado. Entonces, una de nuestras primeras preguntas era, en caso de que él fuera presidente de la República, si se mantenían los consejos de salario. Sí, en realidad en el primer gobierno de la democracia, es decir, del primer gobierno democrático encabezado por Julio María Sanguinetti, había negociación en el Ministerio de Trabajo, había negociación entre trabajadores y empresarios. Sí, pero más limitada que la actual. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, en aquella época los trabajadores rurales no tenían derecho a la negociación colectiva, las trabajadoras domésticas no tenían derecho a la negociación colectiva, los públicos no estaban con negociación colectiva, es decir, había un sector de la actividad bastante importante que no tenía. Pero desde el 90 en adelante se eliminó por completo. Cuando asume el gobierno de Lacalle, a partir del gobierno de Lacalle, el siguiente gobierno de Sanguinetti y el posterior de Valle, en esos 3 periodos, no hubo negociación colectiva y, entre otras cosas, el salario bajó más de un 20 y pico % el poder adquisitivo. Entonces, una de nuestras preocupaciones era, bueno, ¿eso se va a mantener, no se va a mantener? Nos informó de que la idea de él es que lo que está bien está bien y lo que va a hacer es mejorarlo, pero bueno, tampoco precisó demasiado
en estas áreas lo que iba a hacer. Nosotros ahí teníamos una serie de preguntas, una de los temas de las relaciones laborales, el otro el tema de la baja de la ley de imputabilidad de los menores, el tema de la salud. Y bueno, creo que fueron muy genéricos como los planteos y bueno, sin duda tenemos diferencias y en otras, bueno, la vida dirá. Respecto a lo que plantean los empresarios cuando dicen en realidad la negociación debería ser libre y voluntaria, ¿hay sectores, por ejemplo, que estén en condiciones de asumir ese tipo de negociación, una negociación libre y voluntaria? Yo creo que cuando en Uruguay o en el mundo se aplica la negociación libre y voluntaria, es tan libre que no existe. Es decir, salvo puntualmente en algún sector o empresa. Por ejemplo, nosotros tuvimos, como tú decías, del año 90 al 2005, negociación libre y voluntaria. Habían por sectores 3 convenios, que eran los 3 convenios tarifados. El convenio del transporte, porque el Estado juega un papel, el convenio de la construcción, porque el Estado no es principal, y el convenio de la salud, porque la salud, la mutualista era tarifada. Y el convenio de CONAPROLE, porque los lácteos también. Sacando eso, no existía negociación colectiva en ningún lado. Yo me acuerdo el primer día que voy en el 2005 como decíamos, vamos a chusmear al ministerio a ver cuántos convenios colectivos están registrados. Y me sobraban, que eran 14, 15 convenios colectivos firmados, que tampoco eran por rama, eran por empresas, las más grandes, a hoy que tenemos 229 y que ya ahí nos fuimos para el otro lado. Antes no existía y ahora nos fuimos a una también. Pero son cosas que hay que analizarlas. Si nosotros... ¿Ustedes cuánto consideran? Hoy hay 229 subgrupos. ¿Ustedes cuántos considerarían que podría ser lo ideal? ¿Han hecho un estimado? No, yo creo que, es decir, la primera definición que hizo, fueron 24 grupos. Después, eso fue lo original. Es decir, cuando eso que le preocupa a la Cámara de Industria, que hubo acuerdos, que hubieron 24 grupos, incluidos los rurales. Ahora, eso después se fue abriendo tanto ese árbol que llegó a 229. Yo creo que hay que trabajar sobre esa idea de los 24 y ver cómo eso no tiene por qué ser 24 exclusivamente, pueden ser más. Es decir, lo que nos parece que 229 son muchos. Milton Castellanos, gracias por haber venido esta mañana. Ha sido un gusto recibirlo. No, al contrario, un saludo para toda la audiencia. Y bueno, aparece por lo menos el sol, está más lindo. Ahora ahorita bastante frío. Bastante frío. Los invitamos a seguir con más Infotenemos.